Desde 1999, la participación en las elecciones europeas ha sido inferior al 50%, llegando a ser en algunos países menos del 20%. Durante los últimos años, las crisis se han ido sucediendo en el continente. Primero fue la crisis griega, luego la de los refugiados, y finalmente el pasado 23 de junio el Reino Unido votó en un referéndum abandonar la Unión Europea. Europa está en crisis, y los europeos parecen más alejados que nunca de sus instituciones. Quizás en parte por el desconocimiento sobre lo que es y para lo que ha servido durante todos estos años la Unión Europea. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada. Los países habían quedado reducidos a cenizas y se habían perdido millones de vidas humanas. Ante tal situación, los líderes europeos decidieron tomar medidas para que no se volviesen a cometer semejantes atrocidades. Para ello crearon en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, que ponía en común la producción de estos dos materiales entre los Estados miembros. Los firmantes del tratado fueron los fundadores de la UE: Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Puesto que el carbón y el acero eran los materiales más necesarios para la producción armamentística, su puesta en común dificultaba mucho que los estados pudiesen entrar en guerra entre ellos. Unos años después, estos mismos países decidieron fundar la Comunidad Económica Europea, que sentaría los cimientos de la UE. El objetivo esta vez era desarrollar un mercado común para conseguir un libre comercio entre sus estados miembros. Poco a poco a esta comunidad se le fueron añadiendo nuevos miembros, como el Reino Unido e Irlanda en 1973, o Grecia, España y Portugal en la década de los 80, y muchos otros hasta llegar a los actuales 28 países miembros y una población de más de 500 millones de habitantes. Durante todos estos años también se fueron firmando nuevos tratados, que han ido estableciendo las bases de lo que conocemos hoy como Unión Europea. Existen muchas instituciones pertenecientes a la Unión Europea, pero intentaré centrarme solo en las más relevantes. Hay 7 altas instituciones, de las cuales las 3 más importantes son el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo es la única institución elegida directamente por los ciudadanos mediante elecciones cada 5 años. Tiene 751 diputados, y los países tienen más o menos diputados en función de su población. En el Europarlamento, los partidos de los países se agrupan entre sí para formar partidos más grandes a nivel europeo. Así, los principales por orden de tamaño son el Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y los conservadores y reformistas europeos, aunque hay muchos otros. El presidente del Parlamento es elegido por votación parlamentaria y tiene un mandato renovable de 2 años y medio. Actualmente este presidente es Martin Schulz, un político alemán del Partido Socialista. Por último, las funciones del Europarlamento son las de aprobar y adoptar las leyes que proponga la Comisión y aprobar o denegar el presupuesto de la UE. La Comisión Europea es algo así como el gobierno de la Unión Europea. Tiene 27 comisarios y un presidente. Hay un miembro por cada país de la Unión Europea. Y cada comisario tiene funciones en un área específica, como salud, migración o medio ambiente. El presidente de la Comisión Europea lo proponen los Estados miembros y se somete a votación en el Parlamento. Hoy en día este presidente es Jean-Claude Juncker, un luxemburgués del Partido Popular Europeo. Sin embargo, los miembros de la Comisión son de distintos partidos políticos en función del país que les haya propuesto. Y por último, ¿qué hace la Comisión? La Comisión es la encargada de elaborar nuevas leyes, aplicar el presupuesto y velar por que se cumpla la legislación vigente. Además, está claro, de llevar el día a día de la Unión. Por último está el Consejo Europeo. En esta institución se reúnen los presidentes o jefes de gobierno de los 28 países miembros trimestralmente para decidir cuáles son las líneas generales de la agenda política. Es decir, decidir cuáles son las prioridades y la orientación de la UE en cada momento. El Consejo Europeo también tiene un presidente permanente que actúa como portavoz, y actualmente es el polaco Donald Tusk, del Partido Popular Europeo. Además de estas 3 instituciones, existen muchas en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea, que no es lo mismo que Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia de la UE, el Banco Central Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior. En fin, una serie de instituciones con competencias en función de su ámbito. Algunos de los símbolos de la Unión Europea son bastante desconocidos entre muchos europeos.
Por ejemplo, la UE tiene una bandera, conocida por casi todos, pero también tiene un himno, la Oda a la Alegría de Beethoven, un lema, unida en la diversidad, y hasta un Día de Europa, el 9 de mayo. También tiene una moneda única, el euro, que entró en circulación el 1 de enero de 2002. Es la prueba más tangible de la integración europea. Aunque en un principio se intentó que todos los países la adoptaran, el Reino Unido y Dinamarca se negaron a ello. Por otro lado, existen países como Suecia o la República Checa que aún no han adaptado el euro, pero que pretenden hacerlo en un futuro. Durante todos estos años, la Unión Europea ha garantizado la paz en el continente. Ha forjado un mercado común, una moneda única, así como un alto nivel de cohesión. También ha fomentado la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital entre sus Estados miembros, además de facilitar que los europeos vivan y trabajen en otros países de la Unión. Hoy en día, la UE tiene una política exterior común. Hace de mediadora en conflictos internos. Redacta y aprueba cada año leyes en ámbitos como el medio ambiente o la industria. Y por último, también aprueba el presupuesto de la Unión Europea. El dinero del presupuesto europeo proviene de todos los países miembros, aunque los más ricos contribuyen más que los más pobres. ¿Y en qué se gasta el presupuesto de la Unión Europea? Pues una parte va para subvenciones a la agricultura y la pesca, otra para investigación y desarrollo y crecimiento, y una última para la propia administración de la UE. Además existe una parte que se destina a los fondos de cohesión territorial. Se trata de inversiones que se realizan en los países o regiones más pobres con la intención de reducir las disparidades económicas entre regiones. Por cierto, este presupuesto son aproximadamente 150.000 millones de euros, y es, en realidad, una cantidad de dinero muy pequeña si lo comparamos con lo que los gobiernos de los diferentes países gastan anualmente. Durante los últimos años, la Unión Europea ha recibido muchas críticas y desde muchos ámbitos diferentes. Los favorables al Brexit, por ejemplo, decían que la UE era una entidad con muchas instituciones y mucha burocracia que la hacía ineficiente e inútil. También se quejaban de que hacía perder poder de decisión a sus Estados miembros, y de que había una falta absoluta de democracia interna, ya que únicamente el Parlamento es escogido mediante votación, mientras que los gobernantes son elegidos internamente. Por otro lado, otros critican que la UE tiene poco sentido, ya que los países miembros defienden su propio interés y no un interés común. Otra queja es que algunos países contribuyen económicamente mucho más de lo que reciben, como por ejemplo Alemania o el Reino Unido, que tienen un déficit de 14.000 y 4.000 millones de euros en el presupuesto de la Unión Europea respectivamente. Por último, la UE también ha recibido muchas críticas por políticas que ha llevado a cabo, como por ejemplo la gestión de la crisis de los refugiados. Pero esos son temas que dejo para más adelante. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.